Porque si perdonas a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Segunda de Crónicas 19. El profeta Jehú amonesta a Josafat. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda, y amas a los que aborrecen a Jehová. Por esto ha caído contra ti la cólera de Jehová. Pero se ha hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera, y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Josafat nombra jueces para establecer el sistema judicial. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía Jehová por el Dios de su padre, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no os juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de persona, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes, y de los padres de familias de Israel, para la administración de la justicia de Jehová. Y volviendo a Jerusalén, le mandó diciendo: procedéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier pleito que venga a vosotros de vuestros hermanos que habiten en las ciudades, ya sean causa de sangre o cuestión de ley y precepto, estatuto y decreto, habéis de instruirlo a fin de que no pequen contra Jehová, para que no venga la ira sobre nosotros y sobre vuestros hermanos. Obrando así, no os haréis culpable. He aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas estarán a vuestra disposición como escriba. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Ananí, que había sido arrojado de Asa a la cárcel en lugar de Jehová, no por orden y voluntad de los hombres, sino en el nombre y según la voluntad del Señor. El juicio es cosa de Dios. Por eso el temor del Señor debía impedir que los jueces cometieran una injusticia, una advertencia que consta: justicia de Jehová, alegatos de la corona, llamados aquí justicia de Jehová, porque la ley de Dios era el reino de Dios, la ley del reino. Todos los criminales eran acusados de haber quebrantado dicha ley y ofendido así la paz y el dominio y la dignidad de Dios. Causas comunes entre ciudadanos, llamadas aquí disputas o litigios, causas de sangre, cuestiones de ley y preceptos. Con referencia a Deuteronomio 17:8, presida. La instalación de este tribunal fue formalmente una institución nueva, cuando en cuanto a la situación solo se trató de un cumplimiento o una organización firme de un tribunal mayor instituido por Moisés, cuyo oficio hasta entonces
había sido realizado en parte por el sumo sacerdote o por uno de los jefes civiles del pueblo, los jueces y los reyes. Cuando Moisés puso jueces sobre el pueblo, le ordenó a estos presentar ante él las cosas que le parecían demasiado difíciles, a fin de juzgarlas después de haberse aconsejado con Dios. Respecto al futuro, ordena más tarde que los jueces de los diversos pueblos y ciudades debían llevar los casos más difíciles ante los sacerdotes levíticos y presentar al juez en el lugar del culto central, y que ésta decidiera, presuponiendo que Israel no solo tendría en todo momento un sumo sacerdote que pudiera preguntar por medio de Urim y Tumim la voluntad divina, sino que también debía tener un jefe principal para las querellas civiles en el lugar del santuario central, que juzgaría en suprema instancia a la congregación de los sacerdotes, similar al sumo sacerdote. En base de estas ordenanza mosaica, Josafat instaló un tribunal mayor en Jerusalén con el sumo sacerdote y un presidente civil a la cabeza para la decisión de querellas que hasta este tiempo había decidido solo el rey o en conjunto con el sumo sacerdote. Cuando el vidente Jehú, hijo de Ananí, que también era profeta, reprendió a Josafat por su alianza con Acab, él respondió con arrepentimiento. Su relación con el idólatra Acab constituyó muy mal ejemplo para sus súbditos, por lo que él, el rey, por todo su reino para conducir al pueblo a Jehová, también estableció un sistema jurídico conforme a la ley mosaica, justo con el hecho anterior de evitar maestros por toda su tierra. Demuestra el tremendo respeto de Josafat por las escrituras. Estos hechos también eran una prueba de la preocupación por sus súbditos y su deseo de actuar con fidelidad como regente de Jehová. Las exhortaciones del rey procedían de la ley. Reforzó los mandamientos originales del Señor a aquellos que iban a actuar como jueces a su pueblo, debido a que estaban juzgando al pueblo del pacto divino, y que a él estaba viendo todo lo que se hacía. Los jueces debían temer a Jehová y mirar bien lo que hacían. También estableció jueces en la capital, Jerusalén, a donde se traerían los casos difíciles. Los sacerdotes samarías se encargaron de los asuntos religiosos. Zebadías, príncipe de la casa de Judá, era el responsable de los asuntos civiles. Los levitas servían como oficiales. Josafat delegó algunas de las responsabilidades para gobernar y juzgar al pueblo, pero a quien asignó le advirtió que le darían cuenta a Dios por la manera en que juzgaran a otros. El consejo de Josafat es útil para todos los líderes. Hay que ser consciente de que uno está juzgando en nombre de Dios. Hay que ser imparcial y honesto. Hay que ser fiel. Y hay que actuar por temor a Dios, no a la gente. Le rendiremos cuenta a Dios por las autoridades que ejercemos. A Josafat designó sacerdotes, levitas
para que ayuden a ejercer las leyes civiles. Muchos años antes, Moisés había elegido hombres que eran capaces, fieles y honestos, para que lo ayudaran a juzgar las disputas que habían en el pueblo. Que el mejor tipo de líder es el que siempre actúa con reverencia a Dios. Los líderes efectivos terminan el trabajo. Los líderes fieles se aseguran de que se termine el trabajo a la manera y el tiempo de Dios. Se esfuerzan para involucrar la sabiduría de Dios en los futuros líderes y los valores de Dios en la comunidad. Josafat se caracterizó por realizar reformas religiosas, militar y judicial y enfrentar batallas. En su reforma judicial instauró un sistema justo, haciendo honor a su nombre. Se señala que los seres humanos nos deben actuar en la práctica de la justicia. Cuando Josafat enfrenta la lucha contra 3 naciones, el oráculo que se les da indica que para hacer la voluntad de Dios en esa ocasión, los seres humanos no deben hacer nada. Hacer la voluntad de Dios no es algo automático. Siempre debemos ser justos, pero no siempre debemos luchar. Hay luchas que son del Señor y nos deja como espectadores llamados a adorar al Señor por sus maravillas. El cronista pone el juicio de Josafat en boca de Jehú, vidente del Señor. El rey Josafat fue derrotado por su alianza con Acab, pero por sus buenas acciones salvó su vida. Ahora el rey de Judá inicia su propia labor de reforma religiosa. Como agradecimiento y producto de la reflexión por la suerte de su colega fallecido, sale por todo el territorio anunciando que se vuelvan al Señor. Pozos de aceite, Berseba, pozo del juramento, se encontraba cerca de la frontera del sur del reino de Judá, la región montañosa de Efraín. Disculpen. De Efraín se encontraba al norte, en los límites entre Efraín y la tribu de Manasés. Josafat pasó los límites de su propio reinado para entrar en territorio de Israel. Josafat utilizó la experiencia negativa de la derrota ante los asirios como un catalizador de una reforma judicial de gran envergadura. Los jueces deben temer al Señor y juzgar sin maldad ni distinción de personas y sin aceptar soborno. Así se establece que Dios es la fuente y el garante de la justicia humana. Este tribunal es mixto. Tiene autoridad local en asuntos profanos, pero autoridades nacionales en asuntos religiosos. Además tiene autoridad como Tribunal Supremo cuando los adversarios apelan a la autoridad del templo. Puede tratarse de dirigir entre casos de homicidio y asesinato, y también entre diversas leyes y decretos. La administración de la justicia no es solo cuestión de los interesados,
sus resultados afectan a toda la comunidad. Así, si la justicia humana no sigue el recto curso, sigue la responsabilidad ante Dios con las consecuencias que esto conlleva. Josafat regresó a Jerusalén, donde tuvo que enfrentar la evaluación de Dios sobre su proceder, así como Asa, su padre, había sido recibido por el profeta Ananí. Jehú, hijo de Ananí, reprendió al rey de Judá por aliarse con una apóstata. Sin embargo, como fue un buen rey y se esforzó más que todos los demás para librar la tierra de la idolatría, no será castigado gravemente por su padre. Otra diferencia entre el padre y el hijo es que Josafat no se volvió contra el profeta que les declaró el enojo de Dios, sino que decidió retomar sus reformas. Al nombrar jueces regionales, el rey le recordó dos cosas: Dios observaría su actitud y sería su modelo de imparcialidad. Josafat no solo gobernó con pragmatismo, sino que también condujo al pueblo en los asuntos espirituales. Josafat también realizó reformas judiciales en Jerusalén. Algunos de estos jueces eran levitas y sacerdotes y por lo tanto solo respondían ante al Señor. Su supervisor no era el rey, sino Amasías, el sumo sacerdote. Ellos serían un tribunal de apelación para los jueces regionales. Zebadías, príncipe de la casa de Judá, junto con los levitas serían la autoridad final de la causa que involucran al rey. Ananí había amonestado al rey Asa y éste le encerró en la cárcel. Contra ti la cólera, debido a haberse aliado a Josafat con Acab y posteriormente con Ocosías de Israel. Cumplimiento: tras sus tratos con Acab, Josafat sufrió la invasión, y durante el breve reinado de Ocosías, la pérdida de su flota conjunta en Ezión-Geber, en lugar de Jehová. El juicio es cosa de Dios. Por eso el temor del Señor debía impedirse que los jueces cometieran una injusticia, una advertencia que consta Deuteronomio 16, Proverbios 16. Administración de la justicia. Las bases para la jurisprudencia en Israel formaban la instauración hecha por Moisés por consejo de Yetro bajo la sanción divina, que fue elegido del antiguo del pueblo. David no quiso abolir esta identidad mosaica con el nombramiento de algunos miles de levitas como escribas y jueces, sino tan solo quiso prepararlos conforme a la evolución del reino.
para la situación sencilla de los tiempos mosaicos, podría bastar disponer de ancianos como jueces. Pero cuando en el transcurso del tiempo, sobre todo desde la fundación del reino, la situación civil y estatal se hizo más compleja, la necesidad de tener hombres preparados en el trabajo de la ley que correspondían a los ancianos que eran puestos como jueces se hizo agobiante, y David se volvió agobiado a definir entre los levitas o algunos ideales para este oficio, de manera que los jurados en las ciudades mayores se componían de ancianos y levitas. Conforme a esto, Josafat inauguró el primer juzgado mayor en Jerusalén. La instauración de este tribunal fue formalmente una institución nueva, pero en cuanto a la situación, solo se trató de un cumplimiento o una organización firme de un tribunal mayor instituido por Moisés, cuyo oficio hasta tanto había sido realizado en parte por el sumo sacerdote o por uno de los jefes civiles del pueblo, los jueces y reyes. Cuando Moisés puso jueces sobre el pueblo, les ordenó a estos presentar ante él las cosas que le parecían demasiado difíciles, a fin de jurarlas después de haberse aconsejado con Dios. Respecto al futuro, ordena más tarde que los jueces de los diversos pueblos y ciudades debían llevar los casos más difíciles entre los sacerdotes levíticos y presentar al juez en el lugar de culto central, y que éste decidiera, presuponiendo que Israel no solo tendría en este momento un sumo sacerdote que pudiera preguntar por medio de un Urim y Tumim la voluntad divina, sino que también debía tener un jefe principal para las querellas civiles en el lugar del santuario central, que juzgaría en su suprema instancia en la congregación de los sacerdotes, similar al sumo sacerdote. En esta base a esta ordenanza mosaica, Josué instaló un tribunal mayor en Jerusalén, con el sumo sacerdote y un presidente civil a la cabeza de la decisión de las querellas que hasta ese momento habían decidido solo el rey o el conjunto con el sumo sacerdote. Más detalles sobre el reinado de Josafat, su regreso a salvo a Jerusalén, la reprensión que recibe por su unión con Acab, el interés que a raíz de esto puso en la reforma de su reino, las instrucciones que dio a sus jueces, tanto a los de la comarca del rango inferior como a los de la capital ostentaban la suprema magistratura, el gran favor que mostró Dios a Josafat en traerlo a salvo de la peligrosa expedición con Acab, que estuvo a punto de costarle la vida. Volvió en paz a su casa. Siempre que volvemos en paz a casa, deberíamos reconocer agradecidos la providencia de Dios en proteger nuestras vidas y venidas. A Josafat le fue mejor de lo que se merecía. En enviarle una reprensión por su unión con Acab, es una bendición recibida a tiempo, un reproche para que podamos arrepentirnos y enmendar el error antes de que sea demasiado tarde. El profeta por quien le vino la reprensión fue Jehú, el hijo de Ananí. El padre había sido un fiel profeta en el reinado anterior.
como lo muestra el hecho de haber sido encarcelado por decir la verdad al rey Asa. Y el hijo no se intimidó por eso, sino que reprendió a otro rey y le dijo claramente que lo había hecho muy mal al unirse con Acab. Amas a los que aborrecen a Jehová. Por esto ha caído contra ti la cólera de Jehová. Josafat se arrepintió y cesó la ira de Dios contra él. Es donde Jehú menciona justamente las cosas buenas de Josafat, como debemos hacer siempre que nos vemos obligados a reprender a alguien. Josafat recibió bien la represión, al contrario de su padre. Vivió en Jerusalén, cumplió con su deber y visitó a su pueblo como para espiar la mala visita que habían hecho a Acab, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Es decir, hacía todo lo que estaba en su mano para que se convirtieran a Dios, pues su recién amistad con la idólatra familia de Acab hubo de tener malas influencias en su propio reino. Muchos se atreven a volverse a los ídolos al ver a sus reyes reformados tan íntimamente vinculados con la idolatría. Por eso se sentían ahora doblemente obligados a hacer todo lo posible para que obtener de ellos que se volvieran a Jehová, el Dios de su padre. Después de hacer todo lo posible para reconducir a su pueblo al buen camino, Josafat procura ahora que continúan bajo la influencia de buenos magistrados. Anteriormente les había enviado predicadores que le enseñaran la ley de Dios, pero ahora creyó convenientemente establecer jueces que pusieran en ejecución las leyes y atemorizasen a los malhechores. Instituyó tribunales de justicia de primera instancia, ciudades del reino. Los jueces que están en estas cortes habían de mantener al pueblo el culto al verdadero Dios, castigar las violaciones de la ley y decidir controversias personales. Mirad lo que hacéis, es decir, cumplir a conciencia con vuestro oficio. Evitad errores. Grave es la responsabilidad de los jueces, pues depende mucho de que den sentencia justa. Les advierte que actúen como representantes del Dios infinitamente justo, a quien tienen doble motivo para temer. Instituyó un tribunal supremo en Jerusalén, al que había de apelarse en los casos más difíciles. Allí estaría bajo la inspección del rey. Las causas que habían de verse en este tribunal eran las dos clases: alegatos de la corona, llamados aquí justicia de Jehová, porque la ley de Dios era la ley del reino. Todos los criminales eran acusados de haber quebrantado dicha ley y ofendido así la paz y el dominio y la dignidad de Dios. Causas comunes entre los ciudadanos, llamadas aquí disputas o litigios. Desde la secesión de las 10 tribus del norte, todas las ciudades de refugio, excepto Hebrón, pertenecían al reino de Israel. Por lo tanto, hemos de suponer que en estos casos se usaban principalmente como santuarios de refugio los atrios del templo o los cuernos del altar. De ahí que el juicio de los homicidas fuese reservado al tribunal de Jerusalén. Los jueces de este tribunal se escogían entre los más expertos, levitas y sacerdotes, doctos de la ley, eminentes por prudencia y de probada integridad, y entre los jefes de la casa de Judá, personas de edad y experiencia. Los jefes o presidentes de este tribunal, Amarías, el sumo sacerdote, había de presidir en las causas religiosas. Zebadías, primer ministro del rey, había de presidir en todas las causas civiles. Oficiales de inferior rango en el tribunal. También los levitas estaban a vuestra disposición como escribas.
Deben esmerarse en actuar apoyados en sanos principios, con temor de Jehová, con verdad y con un corazón íntegro. Han de actuar con toda decisión y de nuevo, sin temor a los hombres, esforzados pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno.